Hola amigos, es un gusto saludarles en esta oportunidad para cumplir lo prometido desde hace un par de semanas que les comenté. Este es el video sobre Urano en las casas de la carta natal. ¿Qué significa Urano en cada una de las casas de la carta natal? ¿Y por qué este tema? Bueno, este tema surge porque el año 2021 va a ser un año muy marcado por la cuadratura entre Saturno y Urano. Todos vamos a tener que lidiar, que trabajar, que atravesar esa transición de esa energía que implica una cuadratura entre Saturno y Urano. Así que considero importante que vayamos aproximándonos más a lo que significa nuestro Urano natal, porque los tránsitos exteriores de los planetas, de lo que está pasando actualmente, no están desconectados de la posición de nuestra carta. Cuando nosotros vemos cómo nos está afectando un tránsito de Urano, tenemos que tomar en consideración, o para ver cómo nos está afectando, de dónde viene ese Urano en nuestra carta natal. Así que el paso número uno es entender qué significa Urano en cada una de las 12 casas de la carta natal, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Aprovecho para contextualizar un poco también este material o esta información que voy a compartir con ustedes. Forma parte del material que estoy organizando, procesando para el taller Tránsitos Planetarios que dictaré en 2 jornadas. Es un mismo taller, pero tiene una primera parte y una segunda parte. La primera parte la daré el 24 de octubre y la segunda parte el 14 de noviembre. Es en vivo y directo vía videollamada, no es un taller grabado, y ahí voy a estar explicando de una manera profunda, práctica, bien incisiva. Entonces, ¿qué influencia tiene en nuestra vida los tránsitos de Júpiter, Saturno, Urano y Plutón en 3 niveles? En el nivel del aprendizaje de lo que tenemos que integrar, en el nivel psicológico, emocional de cómo nos puede afectar ese tránsito, y en el nivel del mundo concreto y la realidad, que son o se refiere a algunas cosas que pueden ocurrir cuando estamos atravesando tránsitos, viviendo tránsitos de estos planetas exteriores sobre las casas de nuestra carta natal y en aspecto con nuestros planetas natales. Así que bueno, quienes estén interesados en participar en este taller sobre tránsitos planetarios pueden inscribirse, solicitar la información e inscribirse a través del correo electrónico teamciocolmenares@gmail.com, que es teamciocolmenares@gmail.com. De todas maneras, está escrito en la descripción de este video. Dicho esto, vamos a comenzar entonces a hablar de Urano en las casas de la carta natal. No se preocupen, que de todas maneras les voy a dejar en la descripción de este video el minuto exacto donde inicia Urano en cada una de las casas, para que puedan ir directamente al análisis sobre esa casa donde ustedes tienen a Urano en su carta natal. Pero ante todo vamos a decir, ¿quién es Urano? Urano es un planeta que tiene que ver con procesos colectivos, es un planeta que se refiere, a su energía se refiere a la movilización de estructuras, al cambio de estructuras que es necesario para que podamos llegar a una visión más amplia de la realidad y de la vida. Es decir, es muy necesario que tengamos estructuras, que sepamos construir estructuras, que nosotros mismos seamos de alguna manera una estructura. Eso es Saturno y eso es válido, es importante. Pero también debemos tener la capacidad para movilizar, remover, cambiar y salir un poco de esas estructuras y sistemas para abrirnos a una nueva visión del mundo y de la realidad. Ese lugar de nuestra carta natal donde se encuentra Urano nos está diciendo, en esa área de la vida tienes que movilizar estructuras para abrirte a una visión más amplia. Tienes que atreverte a ir más allá de los convencionalismos sociales, a ir más allá de lo que el sistema o la sociedad dice que algo tiene que ser. Y no debes sentir miedo, y no debes tratar o perseguir de ninguna manera tratar de encajar, tratar de ser como todos o tratar de cumplir convencionalismos sociales, porque allí lo que surge es una grandísima angustia, y tarde o temprano nunca vamos a ser vistos como tradicionales o convencionales en esa área de la vida donde esté Urano. Entonces, entender y abrirnos a esa visión uraniana en esa área de nuestra vida va a ser importante. ¿Para qué? Para que nos evitemos muchísimo sufrimiento. El aprendizaje va a estar allí, las experiencias van a estar allí, pero no tiene
tiene por qué haber tanto sufrimiento. Y el negar a nuestro propio Urano natal, que es algo que la mayoría de las personas hacen durante los primeros 30 años de su vida o los primeros 40 años de su vida, puede generar mucho sufrimiento, porque esa energía de Urano, que al final no es externa, sino de nosotros mismos, de nuestra conciencia, en busca de una evolución, tarde o temprano se va a imponer y nos va a llevar a abrirnos a esa nueva visión del mundo, de la vida o determinada área de vida que Urano viene a mostrarnos. Entonces vamos a ver a Urano. Urano en la casa número 1. Es una posición que puede generar mucha ansiedad, sobre todo si está cerca del ascendente. Genera mucha ansiedad porque la casa número 1 se refiere a nosotros mismos, a cómo nos mostramos ante el mundo, a nuestra cara visible ante el mundo y cómo miramos el mundo, cómo experimentamos el mundo. Es una casa que habla mucho del yo, pero del yo dentro del mundo y de la realidad que me rodea. Entonces, estas personas aunque traten de ser tradicionales, aunque traten de mantener en su vida todo en equilibrio, todo en su lugar, tarde o temprano van a vivir unos puntos de giro uranianos. Son momentos de cambios en cualquier área de la vida, porque como está en la casa número 1, puede afectar cualquier área de la vida. Y no pueden tratar estas personas de estar como que mantenerlo todo como está o de mostrarse ante el mundo como una persona tradicional, una persona confiable, una persona que cumple todas las normas. Bueno, las normas, las leyes hay que cumplirlas, pero una persona que cumple como con todos los convencionalismos sociales, porque tarde o temprano va a salir ese lado uraniano. Como la casa número 1 está frente a la casa número 7, naturalmente hay una conexión de tal forma que implica o tiene un impacto en la vida de pareja, porque el yo está frente al tú, la casa número 1, Urano en casa 1, está frente a la casa número 7, por lo tanto, esta búsqueda de la autenticidad, de ser original, de ser diferente, que debe ser aceptada, va a influenciar el área de pareja de la persona. Como la persona debe vivir varios cambios importantes de su propio ser y de cómo ve y se conecta con el mundo a lo largo de la vida, por lo tanto, el perfil de la persona que va a estar a su lado también cambia. Nosotros cambiamos, nuestra pareja cambia, nuestras relaciones cambian. Con Urano en la casa número 1 hay que ser flexible también en el área de pareja, pero lo importante es aceptar la propia originalidad y que no tenemos que ser como los demás esperan que nosotros seamos, sino auténticos. Muy bien, Urano en la casa número 2 es una posición mucho más desafiante, diría que más difícil. Recordemos que la casa número 2 es una casa de tierra, de naturaleza de tierra, indistintamente del signo que cada uno de nosotros tenga en su casa número 2 de su carta natal. Como es una casa de tierra y es la primera casa de tierra perteneciente o asociada al signo de Tauro, entonces Urano en la casa número 2 viene a amenazar esa seguridad, esa estabilidad que representa la casa número 2 asociada al elemento tierra y al signo de Tauro. Con Urano en la casa número 2 puede ser un gran recurso. Todo lo que está en la casa número 2 podría ser un recurso. Quiere decir que la genialidad, la inventiva uraniana, la creatividad uraniana, esa capacidad para recibir información puede ser un recurso, a su vez, una cualidad para desenvolverse la persona en el mundo práctico y obtener sus recursos, es decir, puede ser una fuente de ingresos, la genialidad uraniana. Pero también hay que decir que se debe ver la vida, la seguridad material, que es lo que representa la casa número 2, de una manera desapegada. No podemos apegarnos a los bienes materiales. Podemos crear, podemos crecer, podemos lograr estabilidad material, sí, pero no podemos atraparla y decir, tengo esto, soy dueño de esto, soy dueña de esta, o logré esta posición material, económica, aquí me quedé, nunca más tendré ningún bache económicamente. No. No quiere decir que vayan a pasar toda su vida en un ambiente de inestabilidad económica y perdiendo las cosas, pero mientras sean más desapegados con el mundo material, sepan que es importante el dinero, los recursos, pero no se aferren a ellos, menos sufrimiento van a experimentar y quizá sea menos probable que tengan que pasar por esas etapas de pérdidas económicas. Otro detalle de Urano en la casa número 2 es que la fuente de ingresos puede que no sea tradicional. Puede que la manera de generar ingresos e incluso su relación con el dinero sea muy distinta a lo tradicional. Allí es donde vienen fuentes de ingresos
que no vienen necesariamente, por ejemplo, no necesariamente vienen de una carrera, vamos a decir, de una carrera reconocida, respetada, ingeniería, medicina, arquitectura, enfermería, artes. Bueno, artes también es una carrera oficial, pero es algo más. Entonces, la manera de generar ingresos puede estar fuera de lo común y la persona tiene que abrirse a eso, no sentir vergüenza de obtener ingresos a través de una actividad que sea poco tradicional o que a lo mejor ni siquiera es una profesión que viene de una universidad. La persona debe darse el permiso, siempre y cuando, por supuesto, estén haciendo el bien sin mirando a quién y no estén rompiendo las leyes. Pero debe haber un desapego con respecto al mundo material. Puede haber como una especie de renuncia con respecto a la materialidad. Tienen que trabajar mucho su relación con el dinero. Urano en la casa número 3. Se siente mucho más cómodo Urano en la casa número 3 de la carta natal porque la casa número 3 es de aire y tiene relación con el signo de Géminis, y Géminis que es la mente. Por lo tanto, es una casa mental. Es una casa que se refiere al pensamiento y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La ventaja es que no afecta tanto el mundo material o las cosas concretas de la vida de la persona. Afecta más bien su manera de aprender, ¿de acuerdo? La persona no aprende de acuerdo, es probable que no aprenda de acuerdo a los métodos tradicionales. Son las típicas o los típicos alumnos, que realmente son atípicos, los típicos o los alumnos que no logran comprender el sistema educativo, que no encajan en el sistema educativo. Y este es un tema en el cual podríamos pasar, por supuesto con otros expertos, horas conversando. Porque lo clásico es, este niño no entiende el sistema educativo, este niño no encaja en el sistema educativo, este niño tiene un problema. Niños con Urano en casa 3, ojo, los padres de niños con Urano en casa 3. A lo mejor no es que el niño no aprenda, a lo mejor no es que el niño tenga un problema de aprendizaje, es que su manera de aprender es distinta y el sistema educativo tradicional solo funciona para niños tradicionales, supuestamente tradicionales. ¿Ok? Ojo, y no estamos hablando aquí de deficiencia de aprendizaje, puede que el niño ni siquiera tenga un problema de aprendizaje, sino que ese sistema es muy cuadrado, es muy saturnino y ese niño no comprende o no funciona de igual manera. Entonces hay que observar muy bien a los niños. Bueno, y también funciona obviamente aplicable para adultos, con Urano en casa 3 porque aprendemos, digo yo aprendemos, yo no tengo Urano en casa 3, aprenden de otra manera. Su sistema de aprendizaje es distinto y de recibir información también es distinto. De hecho, son geniales. Se les pueden ocurrir ideas que no se le ocurre al común denominador de las personas. Es como que tuvieran una antenita en su mente y pudieran más fácilmente acceder al espacio de información a donde está toda la información. Se les ocurren ideas futuristas. Son personas muy futuristas. Pero como tienen un funcionamiento mental distinto, puede que pasen por el aislamiento y la soledad y sean menos sociables con su entorno, porque su manera de pensar y de entender el mundo es distinto, ¿de acuerdo? Urano en la casa 4 es una posición bien dura. La casa 4 representa a la familia, más específicamente al padre. Con Urano en casa 4, esa estabilidad, ese sentido de pertenencia del hogar y de la familia, no siempre lo podemos vivir de manera tradicional. A veces encontramos a personas que viajan por el mundo, que viven en distintos países, eso es Urano en la casa número 4, o cuyo padre vive en otros países, o el padre siempre está viajando, es un padre, puede ser un padre muy genial, pero es un padre poco tradicional. Los niños, por ejemplo, con Urano en casa 4, esa figura de padre es un padre fuera de serie y esto no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿okay? Es muy importante la relación con el padre, pero que se entienda que el padre es una persona fuera de serie, que probablemente quizás no tenga las cualidades o esa estabilidad que se espera de un papá Saturno, ¿okay? Que es sólido, que es muy concreto, pero quizás ese padre tenga otras cualidades que puedan enseñar a las personas con Urano en casa 4 a tener un tipo de relación distinta con sus padres, ¿okay? Son personas a las cuales viven cambios, a veces en lo concreto Urano en casa 4, viven cambios en la niñez. Es decir, una separación de los padres, una mudanza a otra ciudad o otro país,
que genera como esa sensación de estabilidad, de inestabilidad, como ese uranazo de, ya va, vivía en un lugar, ahora vivo en otro, vivía con mis padres, ahora vivo solo con mi madre o solo con mi padre. También queda como una huella de angustia, como una angustia, porque eso genera Urano, mucha angustia y ansiedad, como una sensación de angustia con respecto a lo que va a pasar en casa. Las personas les cuesta mucho encontrar raíces. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la visión que puede ayudar cuando tenemos a Urano en la casa número 4? Pues ver al mundo como nuestro hogar. Entender que las fronteras son ficticias. Que nuestro hogar emocional lo debemos generar nosotros mismos. Y que todos los seres deberíamos aprender a generar esa sensación de hogar y de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia al lugar donde lleguemos. ¿Okay? Y la familia de este tipo de personas, entender que esa persona es lo que se llama un ciudadano del mundo y que va a buscar constantemente como el mejor lugar para vivir. Puede ser personas que vivan en varios países y no terminan de encontrar un país donde digan, esta es mi casa, aquí me siento cómoda o me sienta cómoda. ¿Por qué? Porque Urano tiene que ver con la perfección. Urano es la tecnología, es lo novedoso, está buscando perfeccionar algo por medios no naturales. Por eso Urano es contrario a la naturaleza. La naturaleza ya todo es perfecto, pero Urano quiere perfeccionar, alterar la naturaleza. Por eso Urano tiene que ver con la manipulación genética, porque desde la visión uraniana tecnológica, los genes humanos son imperfectos, hay imperfección en los genes humanos y en la herencia genética. Entonces se interviene la genética para lograr una perfección. Entonces eso mismo pasa con estas personas que tienen Urano en casa 4, que no encuentran un hogar que sea realmente perfecto y adecuado para ellos, y por eso están moviéndose de un lugar a otro, buscando el lugar ideal, que probablemente nunca encuentren. Urano en la casa número 5. No considero que sea tan complicado, pero es interesante explorarlo porque miren lo siguiente. La casa 5 tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los procesos creativos, tiene que ver con la identidad, porque la casa 5 se corresponde con el Sol y con el signo de Leo. ¿Okay? El signo de Leo es identidad leonina. Entonces con Urano en la casa número 1, la persona, sobre todo las madres, no pueden o no deben identificarse con el rol de madre. Es decir, hay todo un tema con la maternidad y Urano en la casa número 5. Puede que la persona diga, no me siento que quiera ser madre. Y me van a ver raro, porque se supone, esto es un tema social y cultural súper delicado, que toda mujer debe ser madre. Urano en casa 5. Afecta especialmente a las mujeres. Y viene aquella molestia, aquella sensación de injusticia, y a veces, y esto es la parte peor, puede experimentarse un sentimiento de culpa, porque se supone que toda mujer debe ser amorosa, maternal, entregada, ser mamá y darlo todo por sus hijos, y esa es la vida. Y sucede que algunas elegimos eso, lo queremos elegir, pero no todas lo van a elegir, y es válido. Es válido, y ninguna mujer con Urano en casa 5, bueno, o donde lo tenga, pero estamos hablando de Urano, con Urano en casa 5 debería sentir culpa por no querer ser madre. ¿De acuerdo? A lo mejor hay una historia familiar que lo explica, importante en estos casos porque a veces la persona quiere y no quiere. Y ese es el tema, cuando la persona quiere y no quiere, como que una parte de ella quiere pero otra parte no. Entonces habría que estudiar por constelación familiar o reconfiguración familiar qué pasa en ese árbol genealógico, cuál es la historia con la maternidad, si ha habido pérdidas de hijos, si ha habido hijos abandonados, si ha habido padres irresponsables para sanar el árbol genealógico. Porque de pronto la persona sí quiere, pero hay algo que le lleva como a desapegarse de eso y es por su historia familiar. Una cosa es que no quiera y otra cosa es que haya un bloqueo que tenga de por medio. Eso sería bueno identificarlo para que la persona pueda sanar su árbol genealógico si es necesario. Pero supongamos, ya se trata de una persona, mujer u hombre, que tiene hijos. Da lo mismo el género. Acá, la identidad de género. Es una persona que tiene hijos, pero su relación con sus hijos y su manera de tratarlos y de criarlos no es tradicional. No es la típica mamá, no es el típico papá, no son convencionales y pueden ser criticados por su entorno y ser considerados malos padres o malas madres por ser diferentes. Aquí nuevamente,
No traten de cumplir con todos los convencionalismos sociales de lo que se supone es un buen papá y una buena mamá, porque aquí lo que puede venir nuevamente es mucho sufrimiento, mucha contradicción, conflicto entre los padres y los hijos. ¿Ok? Entonces, hay personas que tienen una relación con sus hijos totalmente distinta, incluso más desapegada, una relación más desapegada con los hijos. Obviamente, ideal que también vean un poquito la carta natal del hijo, a ver qué necesita, qué tendencias tiene, pero no se sientan obligadas ni a ser madres, ni a ser padres si no lo quieren, ni a ser un tipo de madre o de padre tradicional, porque no es así. E identificarse con el hecho de yo soy madre, mamá de, no es algo que suene natural y que una persona con Urano en la casa 5 vaya a experimentar de una manera positiva. O sea, por ser distintos pueden sufrir y la idea es que podamos reducir o evitar ese sufrimiento. Y también tiene un gran potencial creativo, original. Sus hijos probablemente van a ser personas creativas, originales, fuera del montón, fuera de lo común. Y también necesitan un manual entonces para criar a esos hijos que son personas fuera de lo común. Bien, Urano en la casa número 6. Bien, la casa número 6 tiene que ver con el mundo concreto, tiene que ver con nuestras rutinas, tiene que ver cómo vivimos la vida desde el punto de vista práctico, porque la casa número 6 se asocia con el signo de Virgo, por lo tanto con el área de la salud, del bienestar y del trabajo. Estas personas con Urano en casa 6 es probable que no se sientan cómodas trabajando con dentro de sistemas, vamos a decir, muy rígidos. Como por ejemplo los trabajos donde hay que cumplir un horario, casi que marcar tarjeta, no puedes llegar ni 10 minutos tarde, tienes que entrar una hora, salir otra hora, la hora de comer es tal hora, se está todo muy estructurado, todo muy cuadrado. Puede que estas personas no se sientan cómodas en esa estructura, porque su rutina, su manera de funcionar en el día a día es distinta. Son personas que de pronto van a funcionar mejor trabajando por metas, por objetivos, por proyectos que no tienen necesariamente que cumplir un horario. A lo mejor ni siquiera necesitan una oficina para trabajar y eso podría ser maravilloso para estas personas, porque ¿qué son las rutinas? La rutina es, bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, es mi caso, me levanto a las 7 de la mañana, tomo una limonada o algo caliente, hago una meditación, me doy una ducha, luego me preparo, comienzo a trabajar, a preparar las cartas natales o tengo una lectura. O sea, esas son mis rutinas. Ya como a la 1 de la tarde o a las 12 es que hago la primera comida. Esas son mis rutinas, ¿de acuerdo? Bueno, las rutinas de las personas con Urano en casa 6 son atípicas, son muy particulares, son muy diferentes. Su cuerpo no responde tan igual que el cuerpo de los demás. Entonces esas personas deben ir encontrando sus rutinas a lo largo de la vida y modificándolas también. Porque se pueden aburrir, pueden aburrirse, pueden llegar al tedio, pueden llegar de hecho a bloquearse por el aburrimiento y las rutinas. Necesitan constantemente cambiar rutinas y hacer cosas diferentes. Así como también en su área laboral, trabajos donde tengan cierta libertad creativa, donde tengan cierta libertad de movimiento, libertad creativa, quizás sean personas que no tengan un trabajo tradicional, ¿de acuerdo? Que trabajen de una manera distinta. No son personas que vayan a encajar como en sistemas tan cuadriculados. Y es importante que lo acepten, que lo admitan. E igualmente con su salud. Pueden presentar lo que llaman enfermedades raras o enfermedades de difícil diagnóstico. Y la razón es por la acumulación de estrés cuando tratan de encajar en un sistema laboral tradicional que no va con ellos, en unas rutinas diarias que no van con ellos, pero tratan de adaptarse, tratan de aguantar y aguantan la sobrecarga, aguantan las rutinas, se sobrecargan y llega un momento que somatizan y se enferman. Entonces no se obliguen a realizar trabajos donde se sientan como en una cárcel. De verdad, no se obligan a eso, encuentran sus propias rutinas, encuentran su propia manera de funcionar, porque si no es su cuerpo el que les va a pasar factura y puede ser muy difícil con un Urano en casa 6 diagnosticar clínicamente cuál es la razón de estos síntomas o padecimientos que está experimentando la persona. Ya contabilizamos más de 20 minutos, amigos, así que vamos a continuar la segunda parte en otro video, en un segundo video donde voy a explicar el significado de Urano en las casas de la carta natal que van desde las 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para no hacerles tan extenso este video. Ya lo saben, si su Urano está entre la casa 7 y 12 de la carta natal, vayan al siguiente video que
ya compartí. Cuando ustedes vean esto, en este momento ya lo habré compartido también, no se preocupen. Les recuerdo direcciones de correo electrónico xiomara@gmail.com, y para reservas e inscripciones en nuestro taller sobre tránsitos planetarios, el correo team.ciocolmenares@gmail.com, team.ciocolmenares@gmail.com. Tenemos cuenta de Instagram, se llama cio.cl, fanpage de Facebook que se llama CIO Colmenares, y nuestro canal de YouTube es CIO Colmenares. Nuestro compromiso, el de siempre, que tengan feliz día, feliz mes, feliz año, pero sobre todo feliz vida.